mirando caras conocidas, ¿verdad? Y otras que no conozco, pero que estamos todos perseverando en el camino, ¿verdad? Y de eso se trata, de perseverar precisamente, de mantenernos firmes, de mantenernos en el camino. Es duro, ¿verdad? Todos pasamos tribulaciones, todos pasamos problemas, pero es difícil, pero no es imposible. Porque el Señor lo dice, nada es imposible para el que cree. Entonces, no es imposible, pero ahorita precisamente vamos a hablar de un tema maravilloso que el Señor nos ha regalado, y yo le he titulado Combustible de Santidad. ¿Cómo se llama? Combustible de Santidad. Combustible de Santidad, miren. Y es que si queremos ir por el camino hacia Los Ángeles, queremos ir a Los Ángeles, hay muchos medios, muchos vehículos que nos pueden llevar, ¿cierto o no? Hay unas motocicletas, hay carros, camionetas, camiones, trenes, hasta aviones, ¿verdad? Avionetas, de todo para poder llegar a Los Ángeles. Pero cada uno de esos vehículos necesita de algo para poder llevarnos, y eso algo es el combustible, ¿cierto? Y hay varios tipos de combustible, ¿verdad? Por ejemplo, gasolina, el diésel. Pero por ejemplo, un carro necesita gasolina, es un combustible. Necesita también combustible de agua, necesita aceite, necesita antifreeze y cosas así, porque si no tiene agua, pues no va a llegar lejos. Si no tiene aceite, no va a llegar lejos. Si no tiene gasolina, tampoco. Entonces, los vehículos, los carros, las trocas, todo eso son los medios, son los vehículos que tenemos para llegar de aquí a Los Ángeles para ir en el camino, pero necesitan combustible. Cada uno, si no, no sirven de nada. No podemos sentar en el carro, ¿verdad? Y querer decirle, llévame a Los Ángeles, llévame, pero si no tiene gasolina, no se va a mover para nada, ¿verdad? O si no tiene aceite, lo vamos a prender, pero por ahí a medio camino se va a tronar la máquina. Entonces necesita el combustible. Y de la misma manera en nuestra vida espiritual. Nosotros todos somos llamados a vivir ¿en qué? En santidad. Somos llamados a vivir en santidad. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Pedro capítulo 1 versículo 16, dice sean santos porque su Padre es santo. Entonces si dice el Señor sean santos, es que sí se puede, ¿verdad? Sí se puede caminar en santidad, sí se puede ir caminando. Y Dios nos regala esos vehículos, medios para poder ir caminando en santidad. ¿Cuáles son los medios? Son esos dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Son, por ejemplo, nos regala que vayamos caminando haciendo caridad, ¿verdad? En la humildad, en la bondad, en el dominio propio, en todos los dones que el Espíritu Santo nos da. Son los medios, son los vehículos que Dios nos da para que podamos nosotros ir por el camino de santidad. Pero de la misma manera, cada uno de esos vehículos, miren, nosotros somos llamados a andar por eso, ¿verdad? Andar haciendo caridad, haciendo consejos bondadosos, teniendo dominio de nosotros mismos. Sabemos personas aquí que explotamos a la primera, que somos personas que en la casa con los hijos, con el esposo, la esposa o con el compañero de trabajo explotamos a la primera, ¿verdad? No tiene nada de malo, todos los caracteres son buenos, pero por eso el Espíritu Santo nos da ese vehículo, ese medio de dominio propio para poder controlar nuestros impulsos y decir, yo puedo controlar mis impulsos. Si nosotros nos dejamos guiar y dominar por esos medios, y de buenas a primeras ya estamos enojados, o ya estamos gritando en la casa a los hijos, o al esposo, a la esposa, o ya estamos en el trabajo chismeando, lo que sea, ¿verdad? Entonces no estamos caminando en santidad, no estamos caminando como Dios quiere, no estamos caminando. De la misma manera, si vamos por la calle y está un pordiosero por allí pidiendo, ¿verdad? Y nosotros no nos paramos, a pesar de que sabemos que tiene quizás hambre ese hombre, o tiene frío y traemos la chamarra, ¿verdad? Y no nos paramos para darle esa porque queremos darle la viejita que tenemos en la casa. Entonces no estamos viviendo en santidad, porque no estamos caminando en esos vehículos que Dios nos ha puesto. Es necesario que nosotros vayamos caminando en santidad, que vayamos caminando a través de esos vehículos.
de la caridad, de la bondad, de la humildad, del dominio propio. Y todo lo tenemos. Cada uno de nosotros podemos decir, soy enojón, ¿verdad? Y en la casa tus hijos o tu esposo o tu esposa de repente te hace que se te suban las greñas para arriba. Ese es el instante que tú tienes que clamar al don del Espíritu Santo de Dios, del dominio propio, decir, me voy a controlar. Y aunque el color se te suba hasta arriba, lo colorado, y luego sientas que estás explotando, es mejor callarte, es mejor alejarte, es mejor reflexionar sola por allá o solo por allá, darte golpes en la pared tú solo como tú quieras, pero después regresar más calmada, más calmado y decir, ahora sí puedo hablar. Y ahora sí voy a decir por qué no me gustó esto o aquello, pero de la manera de Cristo, ¿verdad? Entonces cuando tú haces eso, estás caminando en santidad, estás caminando en ese camino de santidad, porque te subiste al vehículo del dominio propio. O cuando eres una persona bondadosa, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que no es nada bondadoso, ¿verdad? Que es muy tacaño, ¿verdad? Esa es la palabra, tacaño. Y de repente miras que un vecino tiene gran necesidad. De repente miras que alguien por ahí no le alcanzó el cheque para la renta y pagó la renta pero no tiene para la comida, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios nos pone oportunidades así? ¿Verdad? De ser bondadosos, de ir y decirle, mira vecinita, o mira fulanito, o mira sultanita, aquí te traje el lonche, ¿verdad? No le des dinero, no, pero vas a la marqueta, compras tu lonche y compras algo para esas personas y le llevas una bolsa o 2 bolsas y tenga, aquí está para que coman, ¿verdad? Y estás caminando en santidad, porque te estás subiendo los vehículos en los medios que Dios te está proporcionando y te estás subiendo en el vehículo de la bondad. Pero hay algo bien necesario también en esos vehículos, que nosotros también tenemos que tener combustible para cada uno de ellos, porque si no tenemos combustible no vamos a perseverar. ¿Por qué cree que muchas de las veces usted llega a la casa y de repente quiere portarse bien y empieza a portarse bien, pero de las buenas a primeras, rapidito ya le dio la vuelta y ya está enojado o enojado y ya está gritando? Y la primera excusa que ponemos es que me sacan de casillas, o es que, ¿verdad? Y luego lo decimos, es que me sacan de casillas, pues es que yo soy así. Rápido soltamos la toalla. Y no somos así, así nos hacemos, ¿verdad? Porque Dios nos hace que seamos buenos, Dios nos hace que tengamos control de nosotros mismos, pero así nos hacemos nosotros porque no tenemos el combustible necesario para mantenernos arriba de esos vehículos, arriba del dominio propio, arriba de la bondad, arriba de la caridad, arriba de la humildad. No tenemos el combustible. Es igual que el carro, ¿verdad? No nos lleva si no tiene gasolina, no nos lleva si no tiene agua, no nos lleva si no tiene aceite. Entonces nosotros no podemos ir en el camino de santidad, en los vehículos de la caridad y de todos esos, si no tenemos los combustibles necesarios. ¿Y cuáles son esos? ¿Me puede decir alguno? Por ejemplo, el primer combustible que vamos a hablar es la oración. Si usted en su casa no ora, es muy difícil. Es muy difícil que usted vaya a caminar en un camino de santidad. No va a poder. Porque la oración le trae acercamiento con Dios, le trae conocimiento con Dios. Usted conoce a través de la oración lo que Dios quiere de usted, lo que Dios quiere que usted haga. Usted escucha la voz de Dios a través de la oración. Entonces, por eso es que a veces torcemos de volada en el camino y no le creemos bien a Dios ni nada, porque no tenemos la oración, no tenemos el combustible de la oración. La oración nos da confianza en Dios, nos da firmeza en Dios, nos da certeza. Por eso es que Dios le muestra a usted. Muchas de las veces cuando está orando, a muchos quizás les ha pasado que están orando y de repente sintieron la piel chinita. ¿A alguien le ha pasado? Levanta el dedo gordo del pie derecho. Y hasta los cualetes levantó la hermana. Dijo, yo no sé cómo lo hizo, pero levantó 6 dedos. Miren, ¿verdad que sí se nos pone la piel hasta chinita? Porque Dios nos muestra
que está con nosotros. Dios nos muestra que está aquí. Cuando estamos hablándole en la oración, Él se hace presente. Y no nomás presente, sino que te hace que lo sientas, que lo palpes, que lo huelas. Diciéndote, aquí estoy, te estoy escuchando. Te estoy escuchando, dice el Señor. Estoy contigo. ¿Y qué sucede cuando tú sientes eso? Terminas tu oración y ¿qué haces? ¿A poco no terminas con un gusto, con una alegría? Ay, sentí la presencia del Espíritu de Dios, sentí la presencia de Dios. Y terminas en esa oración contento. ¿Por qué? Porque Dios se hizo presente. Porque entablaste comunicación con Dios y hubo confianza. Y sales de esa oración y te vas con toda confianza en Dios, de que Él está contigo. Cuando tú oras, le estás echando combustible a tu vida de santidad. El siguiente paso es el ayuno. Es necesario que ayunemos, es necesario. Es necesario. Porque el ayuno te hace susceptible al Espíritu Santo. Cuando tú estás ayunando, todo el cuerpo está limpio. Haz de cuenta, le estás limpiando la casa del Espíritu Santo. Entra el Espíritu Santo y empieza a tomar posesión de ti. Y de paso, te da dominio propio. Mira, que la carne te está diciendo, mira, échame un bistecito, ¿verdad? Échame esa pierna de pollo que está enfrente de ti, que huele sabrosa. Y tú le haces así a la tripa gorda y dices, cálmate. Porque aquí el que manda soy yo. Aquí el que manda soy yo, y te dije que no te iba a dar nada hasta las 3 de la tarde y no te voy a dar nada hasta las 3 de la tarde. Y la tripa se aguanta. ¿Por qué? Porque cuando tú estás ayunando, estás poniendo el orden divino en tu vida. El orden divino. Dios nos hizo de 3 partes, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿No se acuerdan cuál? Cabeza, panza y patas, ¿verdad? ¿Ah, no son esas? Mira, facilito, cabeza, panza y panza de volada. No, mira, nos hizo ¿de qué? De cuerpo, alma y espíritu. Y el orden divino es espíritu primero y luego los otros dos. El espíritu tiene que gobernar a la carne. El espíritu tiene que gobernar al pensamiento. Y cuando nosotros nos dejamos guiar porque está esa pieza de pollo allí y empieza a decir, ay no, pues me la voy a echar, es que no aguanto y me la echo. Allí la carne está dominando al espíritu. Entonces el ayuno te trae el orden divino a tu vida, te trae dominio de ti mismo. Te dice, bueno, el espíritu manda, y aquí el espíritu te dice que te calmes, escriba, que te voy a dar de comer hasta tal hora y le das hasta tal hora. Vas dominando tu cuerpo, vas dominando tu pensamiento, vas dominando tu ser y vas poniendo el orden divino en tu vida. Y ese es otro combustible que le vamos echando a ese camino de santidad que tenemos que ir, ¿verdad? Otro que tenemos es la oración, el ayuno, ¿verdad? La abstinencia, por ejemplo, la abstinencia. ¿Qué es la abstinencia? Pues es amarrarse, ¿verdad? Y no comer como cuando lo hacemos en la Cuaresma. Decir, no voy a comer en este día, no voy a comer esto. Pero no nomás por decir, porque quiero enflacar un poquito, ¿verdad? Quiero ponerme esbelto, y quiero ponerme guapetón, ¿verdad? El Señor ya nos hizo guapos, ya. No tenemos que batallar en eso, ¿verdad? Pero lo hacemos ¿para qué? Como diciéndole al Señor, te ofrezco esta abstinencia, Señor. Me estoy aguantando de comer esto, para que te manifiestes en mi vida, para que me ayudes a mantenerme en el camino de santidad. Y la avientas allí, ¿verdad? ¿Qué es el sacrificio? El sacrificio es diferente. La abstinencia es cuando te prohíbes tú, te abstienes de comer algo, ¿verdad? El sacrificio es cuando tú